Hola amigos, buenas tardes, queridos estudiantes. Iniciamos este ciclo de clases. Hay una asignatura importante que se llama Educación, Cultura y Sociedad. Iniciaremos entonces a hablar de este importante mundo de la educación, de su relación con la cultura y cómo de esto se da dentro de la sociedad salvadoreña. Iniciemos este recorrido acerca de la educación, la cultura y la sociedad. Ustedes se preguntarán qué es realmente la educación. Habrá muchas opiniones al respecto. Precisamente podemos decir que es un proceso continuo de influencias que nos forman, nos socializan, nos integran a la cultura, nos integran a la sociedad y precisamente moldean ese carácter y pensar de los sujetos. Ese viaje importante que nos permite completarnos dentro de la sociedad y que nos permite ser únicos e irrepetibles y desde esa unicidad poder dar nuestros aportes a la sociedad en cualquiera de las cuatro áreas importantes de la misma. Es importante entonces saber de que la educación es un concepto bien complejo, que se integran aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos sociales y que indudablemente influyen en la concepción que tenemos de educación. Y su influencia precisamente pasa porque esa complejidad del concepto de educación nos permite ver su relevancia y la importancia en la sociedad. Indudablemente, cuando pensamos en educación, podemos pensar en muchas cosas. Como lo hemos dicho, la educación se integra a muchos procesos de la sociedad, pero indudablemente cuando hablamos de la misma, generalmente se nos viene a la mente cuatro áreas importantes. La escuela, ese lugar importante que forma parte de la vida de todos nosotros, forma parte desde los 4 años en la vida de todos aquellos niños y adultos en la sociedad salvadoreña. También se nos viene a la mente el método, como aquellos procedimientos que se hacen para que nosotros podamos precisamente poder contribuir a la formación, a la opinión, al conocimiento, al carácter de los sujetos, esas metodologías que nosotros utilizamos y que las hacemos presentes en ese espacio importante que se llama escuela, donde desarrollamos clases, participamos en actividades de integración, aquellas actividades de metodologías activas que participamos durante, estamos en el salón de clase. Esto es importante. Entonces, esta es otra idea que se nos viene cuando hablamos de educación. Y otra tercera idea que se nos viene cuando hablamos de educación es la necesidad de pasar por este proceso educativo para tener un resultado. Y ese resultado es tener un título que nos permita validar nuestras competencias, nuestras habilidades. Precisamente es importante que al final de este proceso inherente, importante y propio de la educación, podamos tener un reconocimiento que nos permita decir, bueno, yo estoy capacitado y tengo las competencias en tal área. Esto nos va a permitir entonces insertarlos en la sociedad. Y como le hemos dicho, la educación es un aspecto importante. Ese espacio privilegiado al cual nosotros hemos asistido o asistimos es una parte importante de todo ese desarrollo integral que tenemos nosotros como sujetos dentro de la sociedad. Pero eh, ustedes se preguntarán, ¿el punto de partida es la educación o la naturaleza humana, la naturaleza de sujetos sociales, que somos seres en constante aprendizaje? Somos seres inacabados, tal como lo dice García Aretio en las claves para la educación. El ser humano es un ser inacabado, es decir, el hombre debe hacerse a sí mismo para ser capaz de responder de su propia vida. Esta es la clave radical que justifica la necesidad y posibilidad de toda acción educativa. Y ciertamente Aretio no se equivoca cuando señala de que nosotros, para poder insertarlos a la sociedad,
Entonces es importante que podamos nosotros participar en esa vida educativa, en esa vida llena de experiencias, donde compartimos con el otro, compartimos con nuestros profesores, compartimos con nuestros compañeros. Participamos y conocemos la opinión de los compañeros. Participamos, conocemos la opinión de los maestros. Con certeza aprendemos de ellos. Y nosotros tenemos esa palestra para poder compartir nuestros conocimientos, esos conocimientos que hemos también ido adquiriendo a lo largo de los años en el sistema educativo, a lo largo de los años de esa interacción que hemos tenido con nuestros queridos compañeros desde en los primeros grados, desde Kinder 4 hasta la universidad, hasta el posgrado o hasta los doctorados. Indudablemente, uno nunca termina de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas y todo el tiempo estamos con esa apertura de mente que nos permita entonces poder completarnos como sujetos. Y ese completar como sujetos nos va a permitir tener una visión más clara de la sociedad, tener una visión más clara de la complejidad de la educación, tener una visión clara de la importancia de la cultura dentro de la educación y cómo entonces la educación es importante para la sociedad, porque la educación tiene que ver con ese paso importante de ser salvadoreños y tener competencias y tener ciertas características propias que no tiene nadie más y que indudablemente son importantes y que van forjando poco a poco esa eh, idiosincrasia de salvadoreños. Es importante entonces que esa educación la asumamos como tal y tengamos la posibilidad de integrarlos para poder tener esa oportunidad de compartir con nosotros. Y es que precisamente, eh, queridos estudiantes, queridos amigos, la educación es parte de todo un proceso importante y continuo. La educación es ese camino que nos lleva constantemente a cualificar nuestras competencias, a fortalecer nuestras habilidades. Indudablemente, ese camino y proceso continuo nos permite ser sujetos que carecemos de esa educación, con un estado en el que nosotros, gracias a la educación recibida, tenemos ciertas habilidades y competencias y que nos permiten destacar en las diferentes áreas de la sociedad, pero también como un proceso en el que nosotros estamos formándonos continuamente. Miren, hasta ahorita ustedes están formando, pero después de esta clase seguirán formándose y el otro año seguirán en la misma vereda, en la misma ruta del aprendizaje, de seguir aprendiendo con todos los demás. Entonces, ese proceso continuo nos lleva a un estado de poder ir mejorando poco a poco y teniendo la posibilidad de aprender conocimiento, técnicas novedosas que compartimos con las demás y que nos permiten entonces ser parte de ese proceso que nos va fortaleciendo poco a poco y nos va enriqueciendo para enfrentarlos a esa vida difícil, a esa vida competitiva, llena de competencias y que nos permitan entonces salir bien librados en esta sociedad y cada vez es más demandante. Esta sociedad que precisamente pasamos de estar contemplativos a ser actores principales y a ser sujetos activos dentro de la sociedad.